Entonces vamos a continuar el tratamiento de la parte del programa tocante a Sócrates y los sofistas. No me he ceñido del todo al orden en el que aparecen mencionados en el programa, pero espero que el hecho de que haya seguido un orden distinto no los confunda. De todas maneras, sabemos que están los espacios de asesoría para que los aprovechemos para aclarar, precisar y complementar lo que tenemos oportunidad de examinar en el espacio correspondiente. En la ocasión anterior me referí a los estudios del Sócrates histórico de Gregory Blastos, ¿sí? Y ya no hubo oportunidad de redondear el comentario que hace Blastos a la percepción de los contemporáneos de Sócrates como un sofista, ¿sí? Por un lado están las fuentes favorables y, hacia la figura de Sócrates, que son Jenofonte, sus memorias de Sócrates, su apología, su banquete, ¿sí? Por otro lado está Platón y sus obras conservadas, que fueron los diálogos, y que se clasifican en diálogos de juventud, diálogos intermedios, diálogos de madurez y diálogos de senectud. Esas fuentes son favorables hacia Sócrates y podemos advertir ciertas diferencias entre ellas. Esto lo menciono por mi parte, ¿sí? Porque en el caso de Platón vemos a un Sócrates mucho más complejo, mucho más polifacético, ¿sí? Y podemos advertir cualidades tales como la brillantez, su capacidad extraordinaria de argumentación y de debatir, y su método o sus propuestas metodológicas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de Jenofonte, vemos un Sócrates también polifacético, pero que no nos parece que brinde elementos para entender por qué Sócrates fue acusado de impiedad y por qué Sócrates fue condenado, juzgado y condenado, ¿sí? Y por el otro lado está la fuente satírica que ridiculiza la figura de Sócrates en la comedia de las nubes de Aristófanes, que yo les recomiendo mucho leer, ¿sí? Ahora, Gregory Blastos se atiene fundamentalmente a los argumentos esgrimidos por las fuentes que selecciona, ¿sí? Y deja un poco de lado, me parece, algunos aspectos sumamente relevantes para
tratar de entender por qué Sócrates fue juzgado como un sofista, es decir, alguien que enseñaba, ¿sí? Y que era un engañador, un estafador, diríamos, ¿sí? Un rétor, ¿sí? Entonces, esa imagen satírica que pinta Aristófanes en las nubes, pues vemos que concuerda con el juicio muy negativo de un sector importante de los atenienses, de que los sofistas corrompían políticamente a los jóvenes. Y en el caso de Sócrates, pues Gregory Blastos aduce que sí sus críticas a la democracia ateniense lo hicieron ser visto por sus conciudadanos como un enemigo de la democracia y como un cripto-oligarca. ¿Qué quiere decir cripto-oligarca? Cripto es oculto, es decir, un simpatizante de la oligarquía. La oligarquía, pues, se caracteriza por ser el gobierno de los ricos, que son una minoría, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que más adelante, en el curso de Historia de la Filosofía 2, ustedes busquen en el Tratado Política de Aristóteles la sección en la cual Aristóteles distingue 4 tipos de democracia en su tiempo. Y sí señala que la democracia en sus distintas modalidades era un tipo de régimen aristocrático, ¿sí? Y oligárquico, ¿sí? Entonces, es mucho más compleja la cuestión de en qué consistía la democracia de lo que a primera vista pudiera parecernos, ¿sí? Entonces, yo les mencioné que el hecho de que Sócrates fuera sumamente crítico a formas de corrupción que se daban en el sistema de la democracia ateniense, sobre todo la elección de los cargos por sorteo, ¿sí? No significa necesariamente que Sócrates desconociera o le negara su valor al sistema de la democracia, ¿sí? De hecho, en el Critón, diálogo de juventud de Platón, pues vemos cómo Sócrates rechaza el ofrecimiento de sus amigos de escapar de la prisión y huir de Atenas y vivir en otra ciudad como extranjero. Entonces, es muy interesante ese diálogo, muy, muy valioso, y no sabemos si en efecto tiene bases históricas y si en efecto se llevó a cabo ese diálogo, pero pues el propósito de Platón es presentar al filósofo Sócrates con todas sus virtudes, tanto intelectuales como morales y políticas, ¿sí? Entonces, ahí Sócrates emprende una defensa
a través de un discurso en el cual él toma la palabra de las leyes, pero no de todas las leyes, sino de las leyes de la democracia ateniense, que le permitieron gozar de derechos ciudadanos y educarse y participar como ciudadano y beneficiarse de esos derechos, ¿sí? Y entonces las leyes le dicen, si no estabas de acuerdo con nosotras, podías haber acudido a la instancia correspondiente, institucional, para presentar tus cuestionamientos y para que se sometieran al análisis y a la votación, ¿sí? Es decir, no te forzamos a obedecernos, ¿sí? Tú juraste, prometiste obedecernos, ¿sí? Porque había un ritual en la Grecia antigua, en la ciudad antigua. Les recomiendo el libro de Fustel de Coulanges, La Cité Antique, la ciudad antigua, ¿sí? En el que al alcanzar los 18 años, los que tenían derecho a la ciudadanía pronunciaban un compromiso público de obediencia a las leyes de la ciudad, ¿sí? Entonces, ahí lo que podemos percibir en este discurso de Sócrates en el Critón, pues es la fidelidad de Sócrates, ¿sí?, a las leyes de su ciudad, ¿sí? Entonces, al margen de sus críticas al sistema democrático, ¿sí?, al pago, ¿sí?, de las funciones administrativas y al tipo de selección de los responsables de las funciones públicas. Al margen de esas críticas, Sócrates muestra a través del discurso a favor de las leyes democráticas de Atenas su respeto al orden legal ateniense. Pero hay otro factor que yo añadiría a favor de la tesis, la interpretación de Gregory Blastos, de que el Sócrates histórico no fue un partidario de la oligarquía, ¿sí? El hecho de que él practicó la desobediencia civil, ¿sí? Sócrates, en el régimen democrático, cuando le tocó ser prítane, es decir, cuidar que en la asamblea se trataran las cuestiones que estaban presentadas en el orden del día y preservar la legalidad, ¿sí? Intervino de manera muy valerosa en oposición a la mayoría de los asistentes a la asamblea que estaban sumamente iracundos y resentidos contra los generales victoriosos de la batalla de Arginusas, ¿sí? Porque muchos de los conciudadanos no pudieron regresar a la ciudad de Atenas debido a una tormenta, y los generales en esas circunstancias particulares consideraron que lo conveniente, lo adecuado,
era intentar salvarse y no perdieron las fuerzas tratando de socorrer a sus compañeros que fueron finalmente, bueno, que sucumbieron debido a esa tormenta, ¿sí? Entonces ahí vemos a un Sócrates honesto, valeroso y defensor de la legalidad, ¿sí? Y que cumple su función de manera escrupulosa. También tenemos el retrato de Sócrates a través de Platón en el banquete, como un soldado, un hoplita, muy atlético, muy ágil, muy valeroso, que le salva la vida a Alcibíades. Y pues es importante que tengamos en cuenta que Alcibíades era miembro de la caballería, ¿sí? En tanto que Sócrates era un simple hoplita, es decir, un soldado de infantería que solo disponía de su casco, su escudo, su lanza y su vigor y valentía para enfrentar a los enemigos, ¿sí? Entonces vemos su comportamiento muy solidario, muy filantrópico, y su amistad y entrega para ayudar y salvar a Alcibíades. También tenemos que corregir la imagen que nos transmite en el banquete Platón de Alcibíades. Y para ello, pues podemos acudir a la guerra del Peloponeso de Tucídides, el gran historiador, ¿sí? Y podemos ver su intervención en la asamblea a favor de que se emprendiera la guerra contra Siracusas, contra Sicilia, perdón, y cómo vence, logra persuadir a la mayoría de los miembros de la asamblea de emprender esa batalla pese a los argumentos en contra esgrimidos por el gran general Nicias, partidario de que se mantuviera la paz y que Atenas no se expusiera entrando a esa batalla. ¿Sí? Ya les mencioné lo del escándalo de los Hermes, la profanación de los Hermes, y cómo en ese escándalo se señaló que participaron varios personajes destacados de la ciudad de Atenas, entre ellos Alcibíades y el médico Erixímaco, y a la luz del banquete, de los discursos del banquete en honor al Eros o al amor, pues podemos ver que el retrato de Erixímaco, el médico, pues no se presta a la creencia o a la opinión de que pudo haber participado en ese escándalo de los Hermes. ¿Por qué? Pues porque él concebía el Eros como un principio ordenador, armónico, universal, cósmico, y también de la armonía corporal y la salud. Entonces era en principio partidario de la moderación, ¿sí? Y es difícil creer que pudiera haberse emborrachado al punto de perder los estribos y participar en la profanación de las estatuas de los Hermes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Alcibíades, pues yo les sugiero que busquen la obra de Jacqueline de Romilly,
que es maravillosa y que se basa en las fuentes disponibles sobre Alcibíades para que ustedes tengan una imagen más completa de este personaje que fue muy cercano a Sócrates y que en el banquete de Platón pues declara, yo no voy a elogiar al Eros, yo voy a elogiar a Sócrates, ¿no? Y entonces relata cómo Sócrates le salvó la vida en la batalla y compara a Sócrates con una figura de Sileno, ¿sí? El Sileno pues es una figura mitológica que está representada por el tallo y el rostro y los brazos humanos, pero las extremidades de macho cabrío, y que representa la sexualidad. Y ustedes pueden acudir a las imágenes de los ritos báquicos, ¿sí? O en honor a Baco, Dionisio, el dios del vino y de la fertilidad, y entonces ustedes van a ver las imágenes de los silenos, que son semihumanos y bestiales también, y con el órgano genital erecto, ¿sí? Entonces, y dice Alcibíades, es que Sócrates es como los silenos y compara a Sócrates con el sátiro Marcias, o el flautista, perdón, Marcias, que enloquecía con su música, ¿sí? Y dice, es que el efecto de las palabras de Sócrates es similar, te hace reflexionar y te hace avergonzarte de lo malo, de lo feo, ¿sí? Porque en griego la palabra kalos, que significa bello, también significa lo noble, lo digno de admiración y aprobación, ¿sí? Entonces tiene dos sentidos, el sentido estético y el sentido moral, ¿sí? Entonces dices, esos estuches que guardan al sileno son muy toscos en la superficie, pero si los abres, encuentras al sileno como algo divino. Entonces, Sócrates, pues no era bello, físicamente hablando, era más bien feo, y no obstante, pues encerraba una belleza y una genialidad y una nobleza extraordinarios, ¿sí? Entonces, es lo que quiere decir Alcibíades. Ahora, ya les mencioné que como Sócrates no publicó nada, solo podemos acceder a su pensamiento, a su vida, a sus enseñanzas a través de las fuentes indirectas. Entonces, me voy a referir, además de esas fuentes, como esta del banquete de Platón, y por cierto es interesante comparar la apología en su versión platónica y la apología o discurso de defensa de Sócrates en la versión de Jenofonte, o sea, y el banquete de Jenofonte y el banquete de Platón, ¿sí? Les sugiero que en sus ratos libres lean estas obras, las disfruten y las comparen. Ahora, yo voy a agregar otra razón que me parece importante considerar y agregar a los argumentos
esgrimidos por Blastos en contra de que Sócrates fue un pro-oligarca, ¿sí? Y ya me refería a la desobediencia civil en el caso de Sócrates, en el caso del sistema democrático, cuando él se niega a permitir que la mayoría, rompiendo el orden del día de la asamblea, pretendiera juzgar. ¿Por qué? Porque la instancia para juzgar era el tribunal popular, el tribunal de los 500. ¿Sí? Y entonces ahí vemos cómo Sócrates defiende el orden legal, poniendo en riesgo su propia seguridad e integridad personal. ¿Sí? Otra forma de desobediencia civil de Sócrates fue durante el régimen de los 30 tiranos, que ocuparon el poder después de la derrota de la guerra del Peloponeso. ¿Sí? Esos 30 tiranos desarmaron a los ciudadanos y cometieron todo tipo de abusos. Entonces ustedes pueden leer el discurso de Lisias contra Eratóstenes, uno de los 30 tiranos. ¿Sí? Y es muy interesante que lo hagan. ¿Por qué? Porque Lisias y Polemarco fueron hijos de Céfalo, un meteco, es decir, un extranjero residente en Atenas, el hombre más rico de la ciudad, ¿sí? Y en cuya casa se lleva a cabo, o Platón sitúa, el diálogo de la República, o Politeia, y cuando Sócrates le pregunta sobre qué es la felicidad, qué es la vida buena, Céfalo dice, bueno, pues devolver lo prestado, venerar a los dioses, cumplir las promesas. Y él ya es un hombre de edad avanzada, que goza de una gran fortuna y de respeto a su persona por los ciudadanos atenienses, por su generosidad, y él se considera feliz. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Sobre qué se ocupa el diálogo? ¿Cuál es la pregunta central del diálogo? Primero, la relación. La pregunta es, ¿qué es dikaiosine? ¿Qué es la justicia? ¿Sí? Y también su relación con el bienestar y la felicidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién iba a decir que durante la tiranía de los 30 se iba a confiscar los bienes de Céfalo e iban a aprender a sus hijos, Polemarco y Lisias? Cuando Lisias pronuncia su célebre discurso contra Eratóstenes, ya una vez que se reinstaura la democracia en Atenas, ¿sí? Y entonces son juzgados aquellos de los 30 que todavía sobrevivían y a los 11 y a quienes cometieron los abusos y siguieron las órdenes
criminales de los 30. Y el peor de los 30 tiranos fue Critias, que también fue gran amigo de Sócrates y tío de Platón. ¿Sí? Entonces, la cercanía de Sócrates a esos dos personajes que dañaron a la comunidad de los atenienses, pues le causó la imagen negativa de Sócrates y sus enseñanzas. O sea, ¿qué clase de enseñanzas transmitía Sócrates? Él era un corruptor de los jóvenes, un corruptor en el sentido político. ¿Por qué? Porque instaba a cuestionar, a preguntarse, a examinar las creencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Cármides, un diálogo de juventud de Platón, Alcibiades dice, Sócrates tiene competidores en lo que a discursos largos toca, pero en el arte de la discusión no tiene rival, ¿sí? Y entonces Sócrates interviene y dice, sí, pero no solo cuestiono lo que otros creen y piensan y opinan, sino también lo que yo creo y lo que yo opino. ¿Sí? Entonces, ahí vemos una característica muy valiosa de Sócrates como filósofo y como amigo y como maestro en cierto sentido, aunque él no aceptaría la palabra maestro, porque recordemos que su máxima era yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? Entonces, vamos a apreciar a la luz de los diálogos de Platón que tenemos contemplado leer y examinar, varias de las cualidades y de las virtudes de Sócrates como filósofo, ¿sí? Como pensador y como ciudadano. Pero el hecho es que fue juzgado y condenado, ¿sí? Entonces, si nosotros nos atenemos al texto de la Apología de Sócrates que nos transmite Platón, podemos apreciar que Sócrates lleva al extremo la situación, es decir, que no acepta el pago de una multa por los delitos de los que se le acusa, en aras a su congruencia de yo no cobré, nunca cobré por enseñar, ¿sí? ¿Sí? Nunca fui un sofista, nunca me consideré sabio. Recordemos, yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Y entonces no tengo cómo pagar. Y él no aceptó que sus amigos hicieran el pago en su nombre. ¿Sí? Y entonces cuando toma la palabra Sócrates, ya provoca la ira de un sector de los miembros del tribunal, de los jueces,
y entonces la única pena que queda pues es la de muerte por cicuta, es decir, por envenenamiento, y al final toma la palabra Sócrates y se despide y dice, no sabemos qué nos depara el futuro, a ustedes ni a mí, ¿sí? Entonces vamos a ver después el diálogo Fedón, que es extraordinario y que pues es una tragedia filosófica, ¿sí? Porque Platón fue compositor de tragedias, pero luego abandonó la composición poética debido a que Sócrates le hizo recapacitar en que lo que valía, lo que más valía, lo más valioso era el filosofar, ¿sí? Entonces ya nos ocuparemos de esta cuestión cuando abordemos el Fedón de Platón, ¿sí? Ahora, me voy a referir a específicamente durante el gobierno de los 30 tiranos, Sócrates recibió la orden de que fuera a aprender a Leónides. Y él se dio la media vuelta y se largó. Es decir, no acató la orden. Ahí vemos otro ejemplo de desobediencia civil. Y habría quien dijera, bueno, pues es que eran sus amigos, Critias era su amigo, Cármides también, en fin. No, él se expuso a que lo condenaran a muerte, ¿sí? Entonces, ahí vemos un ejemplo de integridad y de valentía socrática y un ejemplo, extraordinario de su valía y su firme convicción de que solo era correcto hacer lo que era virtuoso, era excelente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo en el Critón, él dice, una vida sin examen no merece ser vivida. ¿Sí? ¿Qué clase de vida llevaría yo como fugitivo fuera de Atenas? ¿En qué condiciones dejaría a mis hijos? ¿Sí? Si actúo de manera totalmente contraria a lo que he enseñado y a cómo me parece que debe ser vivida la vida. ¿Sí? Viviendo como prófugo y de manera totalmente contraria a los principios y los valores morales de Sócrates. ¿Sí? Preferible padecer la injusticia que cometerla. ¿Sí? Entonces, y ahí Sócrates distingue entre el orden legal y la aplicación o no aplicación del orden legal. ¿Sí? Entonces, la falla no está en las leyes de la ciudad. La falla estuvo en el juicio de los jueces. ¿Sí? Por el cual fue condenado Sócrates a la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, es una cuestión que a muchos nos deja
sorprendidos porque decimos, bueno, ¿no? Porque sus amigos le dicen, no, es que es injusto, tú tal y tal, le dan todos los argumentos a favor de que escape y salve su vida. Y Sócrates, el supuesto beneficiario de ese escape y de esa salida, esa huida, se opone con los argumentos que esgrime en el diálogo, ¿sí? Entonces, yo me voy a referir además, para apoyar la opinión de Gregory Blastos, de que Sócrates no fue un pro-oligarca, ¿sí? Acudiendo a un hecho histórico. O sea, al terminar, al vencer los partidarios de la democracia y derrotar a los tiranos, ¿sí? Y volver a reinstaurar el régimen democrático, ¿sí? Entonces se vinieron los juicios contra los que habían actuado de manera tiránica, pero también se promulgó una ley de amnistía, una ley que permitía registrarse voluntariamente a los que no eran partidarios de la democracia y que salieran de la ciudad, que abandonaran la ciudad y habitaran en Eleusis, una ciudad sagrada griega, ¿sí? Ustedes en el mapa pueden buscar la ubicación de Eleusis, ¿sí? Donde se llevaban a cabo los ritos eleusinos, ¿sí? Y el exilio ya en ese entonces, gracias a la legislación de Clístenes, ¿sí? Duraba 10 años y los exiliados no perdían sus derechos económicos ni políticos. Solo tenían que vivir 10 años fuera, el periodo que marcaba la ley del ostracismo, ¿sí? Porque los nombres de los exilados se ponían en óstracos, en especies de tepalcates de cerámica, ¿sí? Y, en fin, había ciertos rituales que había que celebrar ya pasados los 10 años para que se reincorporaran a la ciudad y ejercieran sus derechos, ¿sí? Sócrates no se anotó, no se registró en la lista de los exiliados, y este hecho, esta omisión, pues es una muestra de que él no estaba inconforme con las leyes de su ciudad, ¿sí? Con las leyes de la democracia. Si bien era muy crítico a algunos aspectos de cómo se ejercía las funciones públicas en su ciudad, ¿sí? Y él, pues, defendía sus puntos de vista de manera clara, directa y pública, ¿sí? Si ustedes leen Las nubes de Aristófanes, pues Aristófanes ubica a Sócrates en el pensadero, ¿sí? Y es un charlatán al cual llega un hombre rico pero muy ignorante que quiere que su hijo sea educado por Sócrates, y entonces Sócrates está en lo más alto de
la rama de un árbol en un cesto, ¿sí? Amarrado con cuerdas a la rama, y desde ahí está oteando el cielo, la naturaleza, o sea, lo muestra como alguien interesado en la naturaleza, cuando ya estaba prohibida en ese momento la filosofía de la naturaleza. Y dos, cuando ya conversan Sócrates y el hombre rico y su hijo, le dice, ¿cuántas huellas deja una mosca en la plancha de cera? Porque como el papel papiro era muy costoso, entonces practicaban en planchas de cera para no desperdiciar el papel. Entonces, o sea, el humor de Aristófanes es genial, pero claro, lo está presentando como un charlatán que enseña cosas verdaderamente absurdas, y que hace fuerte el argumento débil y débil el argumento fuerte. Es decir, que es un engañador, que es un sofista. ¿Sí? Y así fue como muchos percibieron a Sócrates. ¿Sí? Claro que Las Nubes se representó en el Teatro a Dionisios de Atenas varios años antes del juicio. Pero Platón señala en el diálogo, hace decir a Sócrates en el discurso de la apología, el discurso de defensa de Sócrates, hace decirle que ya los ataques previos habían ejercido un influjo en la mente de los atenienses, ¿sí? Ya habían causado un efecto nocivo, perjudicial, ¿sí? Después iremos aproximándonos a otros aspectos muy valiosos del pensamiento socrático platónico, ¿sí? Pero ahora voy a dar curso a un aspecto muy importante de las aportaciones de los llamados sofistas, ¿sí? En especial, la concepción o la teoría, las teorías contractualistas, ¿sí? Porque se suele concebir el contractualismo en teoría política como una vertiente de pensamiento moderna. Con Locke, Hume, Hobbes, no Hume, perdón, Locke, Hobbes, Kant, ¿sí? Y en realidad ya desde la antigüedad en Grecia hubo formulaciones que podemos considerar contractualistas. ¿A qué nos referimos con contractualismo? A una vertiente de pensamiento que plantea que el origen de la polis, del orden social
y político no es divino, sino que es obra de un contrato o una especie de pacto social. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen la tragedia Antígona de Sófocles, que es una tragedia extraordinaria del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Ustedes van a ver que en el canto al hombre se elogia al hombre, anthropos, ¿sí? Él se ha dado a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento y las maneras civilizadas de comportarse. O sea, ya no es obra de Prometeo. ¿Sí? Ahí vemos también la diferencia entre mito y pensamiento racional. El pensamiento racional puede ser expresado de manera poética, y eso lo constatamos de manera extraordinaria en el poema de Parménides, ¿sí? Pero también en la obra de Empédocles de Agrigento, de Genófanes, ¿sí? De Colofón, es decir, la poesía no está reñida con la razón, ni la razón con la poesía, ¿sí? Entonces, yo discrepo de mi gran profesor, a quien recuerdo con mucho afecto y gratitud, a don Eduardo Nicol, ¿sí? Cuyo curso de metafísica seguí por 4 años, desde Tales de Mileto hasta su propia filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, porque él decía que después de la poesía llegaba la filosofía. Y pienso que en eso se equivocó mi gran maestro, ¿sí? Y que hay genios que son capaces de conjuntar la brillantez intelectual y el rigor lógico con el talento poético, ¿sí? Entonces, en el caso de Antígona, una obra trágica que yo les recomiendo mucho leer, ¿sí? Pues en el canto al hombre ahí tenemos una muestra muy elocuente, muy bella, de una concepción del ser humano que ya no entiende lo humano y lo más elevado del ser humano como obra divina, obra de los dioses, obra de Prometeo. ¿Sí? Entonces, Sófocles califica al hombre como una maravilla, deinos, que en griego tiene los 2 sentidos. El sentido positivo de lo digno de admiración y de lo terrible, lo destructivo. ¿Sí? Pero ahí ya se atribuyen los rasgos humanos más propios, el lenguaje, el alado pensamiento
las civilizadas maneras de comportarse, astinumos, la medicina, las artes, ¿sí? Es decir, salvo del Hades, o sea, salvo de la muerte, no ha encontrado recursos, ¿sí? Y ahora que estamos viviendo en medio de una pandemia tan terrible, pues estamos constatando que pese a la grandeza humana, pues somos muy frágiles, vulnerables, somos finitos, ¿sí? Entonces, es una maravilla ese conjunto de estrofas corales, ¿sí? Que yo les recomiendo mucho leer, ¿sí? Porque al final de ese canto se dice, es capaz de lo mejor, pero también es capaz de lo peor, ¿sí? Entonces, no idealiza al ser humano, sino que lo ve con sus claroscuros, ¿sí? En ese canto podemos advertir ciertos elementos que son totalmente afines a la noción de evolución, ¿sí? Que Anaximandro, en su hipótesis sobre el origen del ser humano, plantea. Porque ya Anaximandro se refiere al ser humano como zoanthropos, es decir, como especie humana, una especie, no solo se refiere a los varones, sino ya hay un sentido universal de lo que es ser humano, ¿sí? A diferencia del mito de Prometeo, ¿sí? En sus dos versiones hesiódicas, la de la teogonía y la de los trabajos y los días. Para el primer ejercicio yo seleccioné un pasaje de los trabajos y los días de Hesíodo, pero en la exposición en la que comenté la hipótesis de Anaximandro, me referí específicamente a la versión teogónica, ¿sí? Mítica, ¿sí? Entonces, voy a hacer un comentario adicional, ¿sí? Una digresión respecto a la obra de Sófocles, Antígona. Ahí vemos cómo se retoma el mito original y se transforma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Antígona e Ismene son hijas o fueron hijas de Edipo y Yocasta. ¿Sí? Y es muy interesante la obra de Antígona, ¿sí? Yo se las recomiendo muchísimo. De hecho, para quienes no han leído una tragedia griega, yo sugiero que empiecen por Antígona, ¿sí? Porque es una obra que toca nuestra sensibilidad de manera muy profunda, ¿sí? Y ahí podemos constatar cómo el mito en Grecia no permaneció fijo,
¿sí? Sino que fue retomado y transformado por los poetas, tanto por los poetas líricos de la era arcaica, del siglo VII antes de Cristo y del siglo VI antes de Cristo, como por los poetas trágicos y cómicos, ¿sí? Y por los filósofos, porque Protágoras de Abdera, cuya obra fue quemada en la plaza pública de Atenas, ¿sí? Lo conocemos a través de testimonios indirectos y uno de ellos es el diálogo Protágoras de Platón. ¿Y cuál es la pregunta que se hace y que pretende contestar Protágoras, el gran retórico, el gran maestro de virtud y de elocuencia? ¿Sí? Él retoma el mito de Prometeo, pero lo transforma. Y ahí vemos cómo el mito pasa a ser una alegoría, que en retórica significa una manera de decir, una manera de comunicar. Entonces ya no es el relato ancestral de la teogonía de Hesíodo o de los trabajos y los días de Hesíodo, o ya no es parte de las epopeyas homéricas, la Ilíada, la Odisea, no, sino que el mito se convierte en una manera de expresar ciertas concepciones, ciertas ideas, ciertas hipótesis. Entonces vamos a ver que Protágoras retoma el mito prometeico, pero lo transforma. Deja fuera Pandora. Ya no toca para nada el tema de la primera mujer, que es enviada por Zeus en castigo para los mortales. ¿Sí? ¿Sí? Ahí el gran pensador y rétor Protágoras, en la versión que Platón nos transmite, que no sabemos si es del todo fiel al pensar protagórico, pero ahí se dice que Zeus le encarga a Prometeo y a Epimeteo que repartan los dones entre los seres vivientes. Y entonces Prometeo va aportando los dones, el pelaje, las garras, las alas, el plumaje, los colmillos, en fin. Y cuando le toca el turno al ser humano, pues ya no tiene pelaje, ni garras, ni los colmillos, entonces está totalmente vulnerable, ¿sí? Y entonces, para subsanar esa falla, le aporta el fuego que permite las artes, el desarrollo de las artes y la subsistencia, ¿sí?, del ser humano, la inteligencia, ¿sí? Y eso permite que un ser tan vulnerable
pueda subsistir, pese a a que no está provisto de todos los elementos que otras especies animales disponen, ¿sí? Y entonces, pese a sus desventajas en cuanto a su constitución anatómica, diríamos, el atributo de la racionalidad y las artes le van a permitir al ser humano subsistir. Pero entre las artes que los humanos desarrollan está la veneración a los dioses, ¿sí? Los rituales religiosos. Entonces Zeus se apiada de los seres humanos, ¿sí? Y les regala, además de las leyes, ¿sí? El aidos, el pudor, la vergüenza. ¿Por qué? Porque las leyes solas solo son respetadas por el aidos. No es el qué dirán, no. Es un sentido profundo de compromiso, de pertenencia, de deber, ¿sí? Que no obedece al temor al castigo, ¿sí? Sino al respeto a los compromisos, ¿sí? A lo que podríamos decir a los consensos racionales, ¿sí? Entonces, esto seguramente a ustedes les hará recordar el aforismo de Heráclito. Defendamos las leyes de la ciudad como si fuesen sus murallas. ¿Sí? Si nosotros no defendemos un orden legal, si nos mantenemos en la anomía o en la falta de legalidad, entonces somos vulnerables. ¿Sí? Las leyes y el compromiso de respetarlas son lo que permiten la vida en común y evitan la división, la estasis, los conflictos, los enfrentamientos internos, ¿sí? Que son los más terribles, los más violentos, los más graves, ¿sí? Entonces, esto me recuerda a un pasaje extraordinario de la Ilíada, en el que Homero se refiere a la despedida de Héctor y Andrómaca, ¿sí? Héctor se despide de Andrómaca, su esposa y madre del hijo de ambos, que es muy pequeño, y Andrómaca le pide que no acuda a combate y le hace ver que la colocación de las tropas aqueas y troyanas pues permite suponer que sería muy probable que él muriera en el combate, porque en ese entonces los reyes, los príncipes, estaban al frente de las tropas. Y bueno, en este caso Príamo no, el padre
el rey Príamo de Ilion, de Troya, pues ya anciano y gobernante, no combatía directamente, ¿sí? Sino que eran sus hijos y los miembros de la ciudad de Troya los que combatían con las armas, ¿sí? Pero entonces Héctor, su deber era estar al frente en el combate, ¿sí? Y entonces es un canto hermosísimo en el cual Andrómaca le expresa su cariño de una manera extraordinaria, ¿sí? Tú eres mi padre, eres mi hermano, no acudas a combatir, quédate con nosotros, cuídanos, ¿no? Y Héctor le dice, no, mi aídos, mi sentido del pudor, me obliga a estar en el combate y a enfrentar con las armas al enemigo. ¿Sí? Es su aidos. ¿Sí? Entonces, no podemos reducir el aidos, el sentimiento del pudor, aunque dirán externo, ¿sí? Sino a un sentido profundo, interior, de pertenencia a la comunidad. Y además, acompañado a la idea de que el bien familiar, el bien del oikos, depende del bien común, del bien colectivo, de la polis. ¿Sí? Y eso es extraordinario porque en el mundo moderno, individualista, fragmentario, pues es difícil encontrar personas que tienen un sentido de la pertenencia y la sororidad y de los vínculos que van más allá de sí mismos y de sus más cercanos. ¿Sí? Entonces, detrás del mito de la versión alegórica del origen de la polis, ¿sí? De la vida en comunidad, ¿sí? Porque la vida en comunidad solo es posible si existe un contrato social que obliga de común acuerdo a respetar las leyes, ¿sí? Porque las leyes por sí solas serían incapaces de lograr la obediencia y el respeto a esos principios que expresan, ¿sí? Entonces, aquí vemos digamos, expuesto de una manera un tanto sintética una concepción de la vida social y política como una vida que solo es posible si hay un consenso, un acuerdo sobre lo bueno y sobre lo malo, y si hay un respeto, un sentido de pertenencia a la comunidad y una convicción de que
la ley garantiza los derechos recíprocos. ¿Sí? Hasta aquí lo tocante a la teoría social de Protágoras. La vez pasada leí algunos fragmentos o testimonios de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son, es decir, su concepción relativista del conocimiento y de todo lo que concebimos, ¿sí? Su idea de que lo justo es aquello que el demos considera justo y conveniente y útil, en tanto que así lo considere. Ahí vemos el relativismo moral y político. Y ahora, con ayuda del diálogo Protágoras de Platón, pues podemos complementar su teoría contractualista de la polis, de la comunidad humana. ¿Sí? Solo es posible la vida para un ser tan vulnerable como el ser humano en comunidad, y esa vida en comunidad exige consenso o acuerdo racional sobre lo bueno y un compromiso firme, genuino, de respetar esos acuerdos fundamentales. ¿Sí? Hasta aquí completaría yo el comentario sobre el pensamiento de Protágoras en lo tocante a la moral y la política. Ahora, respecto a Pródico de Ceos, sí se referencia a su filosofía de la religión, a su tesis de que antiguamente se atribuyeron a los fenómenos y objetos naturales ser divinos, ser deidades, en un sentido antropomórfico y politeísta, ¿sí? Y también se divinizaron a los inventores y las inventoras de las artes, ¿sí? Como Hefesto, el dios forjador, ¿sí? Y Atenea, la diosa de la estrategia y de la inteligencia, ¿sí? Pero me voy a referir además a un célebre discurso de Pródico que nos transmite de manera muy sucinta Jenofonte, y que es el discurso de Heracles en la encrucijada. Heracles, para los antiguos, significaba la virtud por excelencia, el héroe por excelencia, ¿sí? Entonces, el joven Heracles llega a una encrucijada y en un camino ve a una joven doncella muy voluptuosa, seductora, que lo invita a seguir una vida de placeres, y en la otra ve a una doncella bella, pura, que lo invita a seguir una vida de esfuerzo y de virtud, de excelencia. ¿Sí? Espudaya, ¿sí? Esforzada. Entonces,
nosotros diríamos, si te dan a elegir entre el placer y el esfuerzo, pues creo que la mayoría se iría por los placeres, ¿no? Y disfrutar todo lo posible de los placeres, como invitaba Calícles a hacer, ¿sí? En el Gorgias de Platón, ¿sí? Pero resulta que la elocuencia del discurso de Pródico, pues al exaltar la vida de esfuerzos y de virtud, ejercía una persuasión muy seductora, muy fuerte, para que los jóvenes siguieran el camino del esfuerzo y de la virtud, ¿sí? Ahora, el discurso de Pródico no se dio fuera de un contexto y una tradición que Burckhardt, en su historia de la antigua Grecia, nos dice que es agonística, una cultura agonística, es decir, una cultura competitiva en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Porque agonía, ¿qué significa? La lucha o el combate final con la muerte, ¿sí? Entonces, el agón es la lucha, ¿sí? El combate. Entonces, había una tradición que elogiaba a los héroes por sus hazañas, ¿sí? Por sus victorias, ¿sí? Y eso es lo que se traducía en una inmortalidad. ¿Cómo simbolizaban la inmortalidad? Con el olivo, perdón, el laurel, ¿sí? Las hojas de laurel. ¿Por qué? Porque las hojas de laurel nunca pierden su verdor, su color verde, ¿sí? Entonces, así es la inmortalidad, ¿sí? Así, en contra de la caducidad, la fragilidad, la finitud, la trascendencia, la inmortalidad. Pero para los mortales la única forma de inmortalizarse era a través de la fama, la gloria, ¿sí? Entonces yo les sugiero que lean las Olímpicas de Píndaro, ¿sí? Y entonces van a ver cómo él se dirige a los héroes, a los vencedores olímpicos. Perdón, no los héroes, sino los vencedores olímpicos, y les dice, recuerda que eres un ser de un día. Eso quiere decir efímero. Somos efímeros, somos seres de un día. O sea, que no se te suba el éxito a la cabeza. Eres digno de elogios, pero no te creas por encima de tu medida. ¿Sí? Entonces, ahí también en la poesía de Píndaro vamos a encontrar maravillas, ¿sí? Como el hombre es el sueño de una sombra, o la sombra de un sueño. Se puede leer de las dos maneras, ¿sí? Ese verso de Píndaro, ¿sí? Es muy reflexivo y profundo, ¿sí? Entonces podemos aprender mucho
a través de la literatura, la poesía, el arte, ¿sí? Y desde luego las ciencias y las humanidades, ¿sí? ¿Por qué fueron tan atacados los sofistas? ¿Por qué? Porque me voy a referir a otro aspecto de las enseñanzas, de la metodología, de la enseñanza retórica de Protágoras, que era el diso y logoi, los dobles discursos, ¿sí? O sea, Protágoras entrenaba a sus estudiantes a argumentar y debatir con suma elocuencia, a favor y en contra de una misma creencia u opinión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando esos jóvenes, que ya no solo eran miembros de la aristocracia, sino de la oligarquía, es decir, de una generación que se había enriquecido gracias al auge naval y comercial que cobró Atenas después de la victoria de Salamina y se convirtió en la ciudad líder de la Hélade, de la Grecia antigua, ¿sí? Entonces, los sofistas les ofrecieron a los nuevos ricos las armas retóricas del arte de la elocuencia para competir en la asamblea como iguales con los miembros de la aristocracia y la nobleza que tradicionalmente habían decidido las cuestiones de la polis. ¿Sí? Entonces, una de las fuentes de rechazo a los sofistas fue esa, que puso a disposición de los nuevos ricos el poder de la palabra. Y entonces, si ustedes acuden a Gorgias, de Leontini, cuyo hermano era médico, él, Gorgias, le dirigía discursos a los pacientes para persuadirlos de seguir el tratamiento que su hermano médico les indicaba. ¿Sí? Pero Gorgias introdujo la rima en la poesía griega, o sea, antes solo estaba la métrica, la composición métrica que seguía ciertos cánones, ¿sí? Cierto ritmo, ¿sí? Pero además compuso un célebre discurso, el encomio a Helena, ¿sí? En el cual lo que defiende es que si actuó por fuerza, fue víctima. Si actuó por Eros, pues fue llevada por la deidad, por Afrodita, ¿sí? Y si actuó por la persuasión del logos, pues también. Entonces, el logos tiene una fuerza. El logos tiene y puede tener una fuerza comparable e incluso superior a la fuerza de las armas. ¿Sí? Entonces, es un elogio al discurso extraordinario. ¿Sí? Gorgias fue escéptico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que
él compuso un célebre discurso que podríamos catalogar como una especie de antítesis del poema de Parménides. ¿Sí? No tenemos tiempo debido a que debemos tratar de abarcar lo que el curso tiene programado tratar, ¿sí? De manera introductoria, desde luego. ¿Sí? Entonces, pero el filólogo e investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Pedro Tapia, tiene una excelente traducción de los textos de Gorgias, publicado por la UNAM. ¿Sí? Entonces ustedes pueden buscar su obra y leerla. ¿Sí? Pero además, Amalia Valcárcel, la especialista en ética, desde la antigüedad hasta el siglo XX, le dedica un espacio muy importante al encomio a Helena, ¿sí? Porque el encomio a Helena como era catalogada como la destructora de las naves, como la causante de la guerra de Troya, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver que Helena fue hermana de Clitemnestra. Helena, esposa de Menelao, hermano de Agamenón, el esposo de Clitemnestra. ¿Sí? Entonces es muy interesante, ¿sí? Como los grandes retores como Gorgias, ¿sí? Retoman los mitos y los transforman. Y los transforman en alegoría y los toman como base para expresar sus propias concepciones filosóficas, ¿sí? Entonces, no solo, en el caso de Pródico también escribió un tratado sobre la sinonimia, es decir, tuvo conocimientos gramaticales muy exhaustivos y podemos pensar que de alguna manera fue antecesor de la filosofía analítica que se desarrolló en el siglo XX, ¿sí? Que propone el análisis del lenguaje, ¿sí? Entonces, pero en ese discurso protréptico, es decir, que invita a seguir la virtud, Heracles en la encrucijada, ¿sí? Pues se parece a Dante en la encrucijada, en el primer canto de la Divina Comedia, ¿sí? Cuando Dante llega a la encrucijada del camino y tiene que optar por una vía, ¿sí? Y sigue a Virgilio, ¿sí? Entonces, y luego sigue a Beatriz, su dama, ¿sí? Entonces, el símbolo de la bifurcación de los caminos lo encontramos en el poema de Parménides, ¿se acuerdan?
el camino del día y la noche, los dos caminos, ¿sí? Y las Helíades guían al filósofo hacia la luz, hacia la verdad, hacia el conocimiento, ¿sí? Desde luego esto no lo vamos a leer de manera literal, porque entonces estamos como Manolito, el amigo de Mafalda, ¿sí? Tenemos que leerlo en un sentido simbólico, metafórico, ¿sí? Y después en Edipo Rey, cuando Edipo, ya después de haber consultado al oráculo de Delfos, se encuentra en una bifurcación del camino y él decide alejarse de Corinto porque cree que sus padres son los reyes de Corinto y toma el otro camino, que es el que lo conduce precisamente a su infortunio. ¿Sí? Entonces, el símbolo de la bifurcación de los caminos lo podemos encontrar en muchas fuentes, muchos relatos. ¿Sí? Déjenme ver el horario. Todavía tenemos tiempo, ¿sí? Recordemos que una de las grandes aportaciones de los sofistas fue la distinción entre naturaleza y leyes, normas, ¿sí? Pero también es interesante advertir la distinción entre moral o la tradición de los valores y los principios ancestrales que perviven de generación en generación, ¿sí? Y que se aprenden, se adquieren desde la más temprana infancia, yo diría que desde el lenguaje, ¿sí? Desde la práctica del lenguaje, ¿sí? Y lo que ya es la ley. Y entonces vamos a ver que entre los griegos, en el siglo V, en pleno movimiento sofístico, se debate la fuente de las leyes, ¿sí? Entonces ya se distancian varios de estos grandes pensadores de la visión tradicional de la antigua Temis, la antigua ley sagrada, a la cual se le atribuye un origen divino, ¿sí? Y una autoridad divina, ¿sí? Entonces ya empieza a concebirse otro tipo de orden legal que se establece ya sea por la fuerza, como en el caso de la tiranía, ¿sí? O por el acuerdo, ¿sí? El consenso racional. Entonces, creo que es muy importante que nosotros advirtamos la valentía de estos grandes pensadores
y sofistas que rompieron con la visión tradicional. ¿Sí? Porque se expusieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mentalidad, más bien la mentalidad de su tiempo, era muy conservadora, muy atávica y muy cerrada. ¿Sí? Y ellos proponían una visión del orden legal completamente apartada de la visión tradicional. ¿Sí? La ley no tenía un origen divino. La ley es una cuestión humana. ¿Sí? Se puede imponer a través de la fuerza, y ahí podemos recordar Heráclito de Éfeso, cuando dice que Pólemos, guerra, hace a unos dioses, a otros mortales, hace a unos libres, a otros esclavos, hace a unos helenos y a otros bárbaros. ¿Sí? O sea, todo orden obedece a la guerra. Es decir, a un combate, a un enfrentamiento violento. Y está sujeto a ser, a su vez, cambiado, transformado de manera violenta. ¿Sí? Ahora, ese mismo Heráclito que formuló ese aforismo es el que propuso, con toda sabiduría desde mi punto de vista, defendamos las leyes de nuestra ciudad como si fuesen sus murallas. ¿Sí? Y bueno, él se retiró, abandonó su ciudad, se autoexilió en protesta de la injusticia que se cometió con un amigo suyo que no era culpable. ¿Sí? Entonces vemos que actuó en consecuencia, en rigor. ¿Sí? Siguiendo su principio. ¿Sí? Ahora, en el caso de Hipias de Elis, yo hice referencia en la sesión de presentación del programa al diálogo Hipias Mayor de Platón y de cómo Hipias entiende la pregunta de qué es lo bello por cómo se utiliza la palabra belleza o bello. ¿Sí? No es que Hipias no entendiera el sentido de la pregunta socrática, de toti esti. No, ¿qué es? No. Es que él se está refiriendo al lenguaje en unos términos análogos a los que Ludwig Wittgenstein en el siglo XX va a desarrollar en su teoría de los juegos del lenguaje. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, voy a leerles el
el parágrafo 455 de su obra célebre. Todo el juego del lenguaje descansa en el hecho de que puedan reconocerse de nuevo las palabras y los objetos. Aprendemos con la misma inexorabilidad que esto es una silla y que 2 por 2 son igual a 4. Escribió Wittgenstein. ¿Sí? Y bueno, Wittgenstein estaría muy en desacuerdo conmigo, como mi gran amigo Alejandro Tomasini Bassols, un gran conocedor de Wittgenstein, ¿sí? Porque Wittgenstein dijo, a menudo somos embrujados por una palabra, por ejemplo, por la palabra saber, ¿sí? Entonces me acuerdo de cuando en 1995 Alejandro Tomasini me invitó a presentar su libro Enigmas y Problemas Filosóficos, que se los recomiendo mucho, ¿sí? Y le dije, Alejandro, después de elogiar los méritos de su obra, desde luego, le dije, pero Alejandro, la terapia wittgensteiniana que nos diste a tus lectores, ¿sí? No me logra disuadir de que hay problemas filosóficos. Y entonces terminé citando las líneas finales del diálogo Hipias Mayor, en que Sócrates dice, dichoso tú, Hipias, que sabes de qué vale la pena ocuparse. Yo, en cambio, vivo siempre perplejo. ¿Sí? Entonces, con esto quisiera terminar esta sesión, aunque estamos muy lejos de haber abarcado todo lo concerniente al movimiento sofístico y al pensamiento socrático en estas 2 sesiones de nuestro programa. ¿Sí? Entonces, para la siguiente ocasión, vamos a ocuparnos de la distinción entre la dialéctica erística o tipo polémica, ¿sí? Y el diálogo filosófico, a partir del diálogo Menón de Platón, ¿sí? Entonces están cordialmente invitados a leer. Y les insisto, la formación en filosofía requiere de mucha lectura, mucho estudio y mucha dedicación. Todos ustedes son inteligentes, tienen un gran potencial, pero algunos requieren mejorar su lectura, su comprensión y su exposición por escrito, ¿sí? O sea, no se puede aspirar a ser filósofo o filósofa sin desarrollar la capacidad de lectura, de análisis, de comprensión, de argumentación, ¿sí? Entonces, los ejercicios, lo que se proponen es que ustedes practiquen la lectura, el análisis, aprendan a resumir,
aprendan a exponer de manera clara, específica, directa, y aprendan a razonar y argumentar, ¿sí? Y mejoren su escritura, ¿sí? A mí me gusta recordar mucho lo que una tía abuela solía decirnos. ¿Cómo aprendieron la importancia de la redacción? A través de un dictado. San Francisco leía como vestía y dormía sobre una vieja estera. Fue una vida ejemplar. ¿Cómo tomó el dictado el que escuchó? Es lo anterior. San Francisco comía como bestia y dormía sobre una vieja. Esta era la vida del santo. Fue ejemplar. O sea, podemos decir totalmente lo contrario, porque no es lo mismo vestía que bestia. ¿Sí? Y no es lo mismo estera, que es una especie de petate, a esta era, ¿sí? Y no decir que dormía sobre una vieja, pues es totalmente antitético a la castidad franciscana, ¿sí? Entonces, a mí me gusta recordar esta frase porque me parece que es muy ilustrativa y esto me hace recordar también al Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi, ¿sí? Entonces, me despido. Les insisto en que si para algunos la sesión, el horario de la sesión de asesoría de 4 a 5 no se ajusta a su disponibilidad, ¿sí? Entonces buscamos otras maneras de comunicarnos para que ustedes puedan ser debidamente asesorados y atendidos. Porque parte del proceso de enseñanza y aprendizaje es tutorial, ¿sí? Entonces, nosotros no solo somos docentes e investigadores, sino también tutores, auxiliares, ¿sí? En el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, seguimos en comunicación y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.